Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CCTV en español. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. Los partidarios de abandonar la Unión Europea obtuvieron la victoria en el histórico referéndum celebrado el pasado 24 de junio en Reino Unido con casi un 52% de los votos. Con esta decisión, el Reino Unido saldrá del bloque tras 43 años de membresía, asestando un duro golpe al proceso de integración regional del viejo continente. ¿Cómo repercutirá este resultado no solo en Reino Unido, sino en Europa y el resto del mundo? La respuesta a esta y otras interrogantes las conocerá en nuestro programa. Empezamos con el siguiente vídeo. Según los resultados, el 51,89% de la población ha votado a favor de abandonar la Unión Europea. Es decir, unos 17,4 millones de británicos votaron a favor del Brexit frente a los 16,1 millones que lo hicieron por permanecer en el bloque. El histórico referéndum contó con una fuerte participación del 72%. Los resultados finales revelaron que Escocia e Irlanda del Norte votaron a favor de permanecer en la Unión Europea, mientras que Gales e Inglaterra se inclinaron por la salida. El primer ministro británico David Cameron, que figuró al frente de la campaña a favor de la permanencia en la Unión Europea, anunció que dimitirá de aquí a octubre. Cameron señaló que el gobierno debería tener un nuevo primer ministro antes de la reunión del Partido Conservador en octubre. Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, manifestó su esperanza de que las negociaciones para la marcha del Reino Unido de la Unión Europea comiencen lo antes posible. Reino Unido se ha convertido en el primer país en salir del bloque en sus 60 años de historia, tras décadas de dudas sobre el objetivo europeo de crear una unión política más estrecha. Sin embargo, el proceso de salida no será tan inmediato y es posible que se prolongue durante mucho tiempo. Bueno, hoy en el estudio me acompañan Wang Zhichuan, asesor de la Asociación China para la Cooperación Económica Internacional, y José Luis Geiser, consejero económico y comercial de la Embajada de España en China. Señores, bienvenidos a mi programa Puntos de Vista. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucha gente no esperaba este resultado que sentencia la salida del Reino Unido de la UE. Los mercados de valores en todo el mundo y también la moneda británica, la libra esterlina, son las primeras reacciones, y creo que de la peor manera, al cómputo del referéndum. ¿Por qué provoca el Brexit una reacción en cadena, señor Wang? Bueno, este acontecimiento ocurrió bajo las circunstancias caracterizadas por la caída del comercio internacional, por la reducción de las inversiones y también por las agitaciones en los mercados financieros y los mercados de productos masivos. Y por esto este fenómeno ha sido más llamativo y más exagerado. A mi manera de entender, a corto plazo, esto no beneficia, sino daña al propio Reino Unido, a la Unión Europea y también a todo el resto del mundo. Porque veamos muy a grandes rasgos, la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea ya ha provocado y sigue provocando gran incertidumbre del desarrollo económico a nivel mundial, porque la resucitación de la economía mundial está muy lejos de lo que se esperaba. Entonces, más este fenómeno, indiscutiblemente, el comercio, las inversiones, así como el abastecimiento al mercado laboral del propio Reino Unido se verán afectados, porque la Unión Europea es el mayor socio comercial del Reino Unido. Según las estadísticas, el 44% de las exportaciones del Reino Unido se dirigen a los países miembros de la Unión Europea, y también más del 40% de las importaciones del Reino Unido provienen de los países de la Unión Europea. Y los miembros de la Unión Europea también son las principales procedencias de la mano de obra relativamente barata para el Reino Unido. Y todos sabemos que el Reino Unido es la quinta economía más importante en el mundo y la segunda economía en la Unión Europea. Si, teniendo en cuenta este tamaño, si los altibajos que pueden ocurrir a raíz de la retirada también va a repercutir en el comportamiento de la economía mundial.
Entonces, para el señor Orbán, por la estrecha relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, el Brexit cree que a corto plazo perjudicará al Reino Unido y también a Europa. José, a su parecer, ¿qué significa esta decisión para el propio Reino Unido y Europa? Bueno, lo primero es que es una decisión y un acontecimiento que es la primera vez que se produce. Es la primera vez que un miembro, además importante de la Unión Europea, decide salirse de la Unión Europea y del proceso de integración comunitario. Y eso genera incertidumbre. Por eso, a corto plazo, la primera reacción de los mercados financieros, los mercados de divisas, ha sido la volatilidad. Ante un aumento de la incertidumbre, los mercados reaccionan así. A medio plazo y a largo plazo, probablemente quien más perjudicado salga de esta decisión sea el propio Reino Unido. No hay que olvidar que actualmente en el mundo existen grandes bloques comerciales, está China, está Estados Unidos, está la Unión Europea, y fuera de la Unión Europea el poder negociador y la capacidad de influencia del Reino Unido es más limitada. Por lo tanto, la primera consecuencia y probablemente la mayor consecuencia es para el Reino Unido. Para la Unión Europea también tendrá consecuencias porque pierde uno de sus miembros más importantes. Es una de las principales economías de la zona y aunque no está ni dentro del euro, de la moneda única, ni dentro del espacio Schengen, sí que es un miembro importante en la toma de decisiones y al marcar la estrategia de futuro de la Unión Europea. Entonces realmente es un gran reto para el proceso de integración regional que los líderes europeos deberán resolver, desde mi punto de vista, con mayor integración, puesto que lo que realmente ha traído prosperidad y bienestar a Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha sido este proceso integrador. El proceso integrador no se puede romper por la salida de un miembro y hay que tratar de acomodar esta decisión del Reino Unido y tratar de seguir adelante y tratar de trabajar con el Reino Unido por el futuro conjunto de la Unión Europea. Y el mundo también se verá afectado. Al final, el Reino Unido es la quinta economía del mundo y es un importante socio comercial dentro de la Unión Europea, con la Unión Europea, con China también es un importante socio comercial. Las relaciones con Estados Unidos también son muy importantes y todo lo que afecte al Reino Unido afecta en mayor o menor medida a todos los países del globo. Por tanto, aunque todavía es pronto para valorar las consecuencias a medio plazo y a largo plazo, sí que la salida del Reino Unido de la Unión Europea va a generar costes y va a generar problemas económicos y políticos en el medio y largo plazo. Y entonces podemos decir que la salida del Reino Unido de la Unión Europea trae muchos retos para todas las partes involucradas. Entonces, ¿por qué piensa que el pueblo votó por el sí? Señor Wang. Bueno, es un poco difícil sintetizar en pocas palabras las pretensiones de las distintas clases y capas sociales del Reino Unido por el referéndum. Yo creo que los que votaron a favor de la salida quieren con esto asegurar sus oportunidades de empleo, asegurar su obtención de bienestares sociales. No pocos economistas de renombre internacional han opinado sobre este asunto y muchos creen que los trabajadores industriales británicos siempre rechazan la mano de obra extranjera, particularmente la mano de obra procedente de Europa Oriental, porque piden un salario relativamente más bajo y constituye una competencia para los propios trabajadores británicos. Y además, los problemas tales como el endeudamiento, el estancamiento de la economía, porque según las estadísticas en el año 2015, el déficit financiero ya ocupa el 7% del Producto Interno Bruto del Reino Unido, así como el empobrecimiento de la gente, también sobre todo las quejas contra la llamada clase élite, esos factores jugaron un papel importante en la decisión de la gente para abandonar el bloque europeo.
Es decir, que el pueblo británico quiere cambiar estos problemas sociales que existentes ahora en la sociedad británica. De carácter económico. También hay otras razones, tal vez el señor José va a añadir, por ejemplo, los flujos de inmigración, todas esas cosas. José, a su parecer, ¿qué razones de peso le llevaron a tomar esta decisión? Bueno, la decisión depende de los votantes del Reino Unido y es imposible saber qué es lo que ha llevado a cada votante a depositar una papeleta a favor o en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo que sí que está claro es que durante la campaña electoral se han puesto de manifiesto una serie de motivaciones. Como mencionaba el profesor Wang, tenemos el problema de la inmigración, el problema social ligado a la inmigración, y muchas personas han considerado que esa era la solución a su problema. La economía británica no está en su mejor momento y, por tanto, también todos estos condicionantes económicos han podido influir en la decisión, y, por otro lado, también ha podido influir un cierto castigo al primer ministro y verlo en clave de política interna. No estaban de acuerdo con la política que seguía el gobierno actual y es una oportunidad que han dado al pueblo de Reino Unido de votar, y han opinado que la política que seguía el actual gobierno no les gustaba, sin tener que ver con la salida o la permanencia en la Unión Europea. También hay que tener en cuenta que 24 horas después de realizarse el referéndum ya había partidarios de la salida que estaban cambiando su opinión, que pedían una revisión del referéndum y que habían modificado las motivaciones que habían llevado a esa defensa de la salida del Reino Unido. Por lo tanto, hay muchas claves. Yo entiendo que es más en clave de política interna, en clave de situación económico-social interna del Reino Unido, pero las motivaciones de cada uno pues no las podemos saber, y no sé cuál es la razón por la que tantos millones de británicos han decidido votar salir de la Unión Europea, aunque la diferencia no ha sido muy grande. Son solo 2 puntos porcentuales de diferencia. Y usted acaba de mencionar que mucha gente británica creía que la salida de la Unión Europea sería la resolución de los problemas existentes en la sociedad británica. Entonces, ahora quiero saber, ¿se resuelven estos problemas mencionados con la salida o no, señor Wang? Bueno, sin ser experto en esta materia, y tal vez me equivoco, en primer lugar, tengo que decir que debemos respetar la opción del pueblo del Reino Unido. En segundo lugar, personalmente y muy francamente, yo no creo que la salida de la Unión Europea sea una buena receta para curar las enfermedades de que padece la economía del Reino Unido, porque los problemas que hoy día aquejan la economía mundial y consecuentemente a la economía de todos los miembros de la comunidad internacional se han venido acumulando en largos años, y no se puede esperar solucionar todos esos problemas de la noche a la mañana, ni mucho menos con una medida que parece una espada de doble filo, por ejemplo, con la retirada de la Unión Europea. Y a pesar de que no todos están de acuerdo con la globalización y la integración económica, pero hay que reconocer, hay que ser objetivo, que hoy día todas las economías ya están estrechamente vinculadas y sigue esta tendencia más estrecha día a día. Ningún país puede hablar de su propio desarrollo sin referirse al entorno económico. Entonces, la economía de un país no puede, como dice, divorciarse de la economía de otros países. Y un ejemplo muy simple. Todos sabemos que Londres es un centro muy importante financiero, diríamos, porque casi un 30% de las transacciones de divisas se realizan en Londres y participan muchos bancos
y muchos organismos financieros de otros países en Londres. En caso de que realmente el Reino Unido se retira de la Unión Europea, quién sabe que no se producirán fenómenos tales como el retiro de los organismos financieros establecidos y también las inversiones. De esta manera puede afectar seriamente la propia economía del Reino Unido. Y además sabemos que Inglaterra o el Reino Unido es el centro más importante de la industria automotriz y de la industria aeronáutica y espacial. Y el peso relativo en estas industrias es, incluso a nivel mundial, es muy importante. Y sí, con su salida puede golpear también estas industrias. Y por otra parte, también se pronostica una posible devaluación fuerte de la libra esterlina y también puede aumentar la tasa de desempleo. Y muchos estadistas y políticos en el mundo han opinado en ese sentido. Y un ejemplo es el señor George Soros, un financiero muy conocido y también algo discutido a nivel internacional, pero realmente quien tiene mucho peso en los asuntos financieros. Incluso pronostica una posible devaluación de más del 20% de la libra y también una reducción por el orden de 3 a 5 mil libras esterlinas en el ingreso de cada familia del Reino Unido. Y es un tema muy complicado y yo personalmente no me arriesgaría a juzgar si ese señor tiene totalmente la razón o no, pero todas son conjeturas y posibilidades. El señor acaba de mencionar muchos impactos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero ahora tengo una duda. ¿Podemos entender que el resultado de la votación como la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea? Porque hago esta pregunta por la ligera diferencia que existe entre el voto a favor y el voto en contra, que son 51,89% y el 48,11% respectivamente. Este ligero margen supondrá un obstáculo cuando se ponga en marcha todo el proceso de retirada, ¿o no, José? Bueno, lo que es indudable es que el resultado de la votación marca una población casi dividida al 50% entre partidarios y detractores de la Unión Europea. El proceso de salida de la Unión Europea no es un proceso automático. Ahora mismo está en una fase interna en Reino Unido, puesto que la pertenencia o no pertenencia a la Unión Europea afecta a la Constitución de cada uno de los Estados miembros. Entonces será el Parlamento británico el que tenga que iniciar todo ese proceso, y una vez que el Parlamento británico haya tomado esa decisión, hemos visto en los últimos días que hay parlamentarios que son partidarios de echar marcha atrás y de no solicitar formalmente la salida. Hay otros que continúan con la aplicación del resultado del referéndum, pero ahora mismo estamos en esa fase interna en Reino Unido, fase parlamentaria en la que tienen que iniciar ese proceso. Formalmente el proceso de salida de la Unión Europea se iniciará con la comunicación por parte del primer ministro británico, el que sea en ese momento, porque el primer ministro Cameron dimitió, y con la comunicación a las autoridades comunitarias de la aplicación del artículo 50 del Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas. En ese momento se inicia una negociación ya no tan política, sino más técnica. En el momento que Reino Unido ha tomado esa decisión, ya hay que ir viendo regulación por regulación, tratado por tratado, acuerdo por acuerdo, cuál es la nueva situación de Reino Unido en ese marco, en ese sector, en ese acuerdo. Por lo tanto, es un proceso muy largo, puede durar, dicen los expertos, de 2 a 7 años, pero lo primero que tiene que ocurrir es que el Parlamento británico se ponga de acuerdo y el gobierno británico comunique oficialmente la decisión. Eso todavía no ha ocurrido y pues todavía puede pasar cualquier cosa, porque ya ha habido parlamentarios que han dicho que era mejor dar marcha atrás en el proceso. Lo que sí que es cierto es que el resultado marca
una población completamente dividida entre partidarios de la salida y partidarios de permanecer en la Unión Europea. Ajá. En las preguntas anteriores usted mencionó sobre la integración europea. Entonces, lamentablemente tenemos que reconocer que la salida de Reino Unido de la Unión Europea supone un fuerte golpe a la integración europea. Entonces, ¿podría el Brexit poner en tela de juicio la integración regional y también global, sí, señor Wang? Una pequeña duda. Ayer, pues según el canal Phoenix de Hong Kong, ya hasta ayer ya hay más de 4 millones de personas en el Reino Unido que piden una nueva votación. Para 4 millones. Más de 4 millones de personas que, bueno, han firmado para esto. No, eso yo creo que todavía hay que esperar. Pero, siguiendo a su pregunta, la reacción de los mercados financieros y también de los mercados de productos masivos ya han puesto en manifiesto que la posible retirada del Reino Unido de la Unión Europea puede constituir un impacto fuerte a la integración económica global. Yo creo que a corto y mediano plazo el proceso de la integración global sufrirá los efectos negativos de esta posible acción. Y ya que la incertidumbre creada por este fenómeno está creciendo. Y a mí que un factor que a mí preocupa es que con todo esto puede provocar posiblemente un mayor proteccionismo comercial. Y este fenómeno volverá a obstaculizar el desarrollo económico y a su vez los países posiblemente van a tomar medidas más serias de protección, de proteccionistas. Esto impide el feliz desenvolvimiento de la economía a nivel mundial. Pero a la larga, yo creo que tanto la integración europea como la globalización económica ya es una tendencia que no se puede revolcar. Yo creo que a la larga podemos ser optimistas a la larga. Bueno, José, ¿cuál es su análisis sobre la relación entre el Brexit y también la integración regional y mundial? Bueno, el proceso de integración regional europeo no ha sido un proceso lineal y uniforme, siempre avanzando. Ha habido importantes pasos adelante, pero también pasos para atrás. En este caso se produce un importante paso atrás. Es la primera vez que un miembro importante de la Unión Europea decide salirse del proceso de integración, pero la solución a este problema no es romper el proceso de integración, sino que yo estoy convencido de que los líderes europeos van a buscar una mayor integración de los países que permanezcan dentro de la Unión Europea y reforzar la unión política, económica, social de sus miembros, puesto que, como decía anteriormente, ahora mismo el mundo está compuesto de grandes bloques económicos, comerciales y políticos. Tenemos China, tenemos India, tenemos muchos países asiáticos, países americanos, y en todos los continentes hay procesos de integración regional. La solución debe ser una mayor integración, y no descarto que esto sea un revulsivo y un incentivo a avanzar en mayor medida en el proceso de integración comunitario, puesto que en Europa somos muy conscientes de que el éxito y el bienestar del que estamos disfrutando ahora, no hay que olvidar que la Unión Europea es la zona de mayor bienestar del mundo, y ese bienestar del que disfrutamos ahora es el resultado de ese proceso de integración. Por lo tanto, yo estoy convencido de que los líderes europeos van a reforzar esa integración para reforzar el bienestar y el progreso económico de todos los miembros de la Unión Europea. Por otro lado, también Reino Unido no forma parte de dos de los pilares que han marcado este proceso de integración, que son la moneda única y el acuerdo Schengen de libre circulación de personas por todos los miembros. Por lo tanto, es el núcleo de esos dos acuerdos, que son los dos pilares fundamentales de la Unión, sigue intacto. No quiero decir con esto que no vaya a haber problemas y que
y que todo está resuelto y que es una situación positiva. No es una situación positiva, pero la reacción ante esta situación no debe ser dar marcha atrás en el proceso, romper el proceso de integración, sino todo lo contrario. Y el resto de procesos de integración regional que se están dando en el mundo, pues siempre se han mirado en el espejo del proceso de integración europeo, y lo que debería ocurrir es reforzar esos procesos de integración, porque es lo que realmente nos ha traído éxito, nos ha traído bienestar y nos ha traído progreso. Bueno, y por último, la última pregunta la dejo al señor Wang. ¿Cómo afecta a China la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya que mutuamente China y Reino Unido son importantes socios comerciales? Sí, tiene mucha razón usted. Realmente China y Reino Unido son recíprocamente importantes socios comerciales. Y las relaciones bilaterales entre China y el Reino Unido son, en términos generales, muy buenas en los últimos 60 y tantos años. El Reino Unido reconoció a la nueva China ya en el año 1950. Y en el año 1954 ambos países establecieron relaciones diplomáticas a nivel de encargado de negocios. Y las elevaron a nivel de embajador en el año 1972. Ajá, 72. Y a partir del año 1997, año en que Hong Kong volvió a los senos de la patria, las relaciones bilaterales entre China y el Reino Unido entraron en la etapa de pleno desarrollo. Hoy día, el intercambio comercial entre China y el Reino Unido es muy importante. Según lo que conozco, en el año 2015, el intercambio comercial entre China y el Reino Unido alcanzó a 78.520 millones de dólares. Y hasta el año pasado, las inversiones directas de empresas chinas en el Reino Unido llegan a más de 13.200 millones de dólares. Yo creo que las inversiones de empresas del Reino Unido en China es también muy importante, porque es el mayor país inversor dentro de la Unión Europea en invertir en China. Y además, Londres también es un centro importante para nuestra moneda. Es como un centro de, ¿cómo se decir? Un centro extraterritorial de renminbi. Y muchos bancos de China han establecido sucursales en Londres. Y si Londres pierde su posición fuerte como centro financiero a nivel mundial, indirectamente o directa o indirectamente, las transacciones de los bancos chinos en Londres van a ser afectadas. Bueno, José, a su parecer, ¿cuáles son los efectos que traerá para la relación, tanto comercial como en otros aspectos, entre China y el Reino Unido? Bueno, la principal consecuencia es que probablemente tengan que renegociar los acuerdos comerciales. No hay que olvidar que la política comercial de la Unión Europea es una política comercial común. Es decir, los Estados miembros decidieron ceder parte de su soberanía para que fuesen las instituciones comunitarias las que negociasen con terceros países la política comercial. Por lo tanto, los acuerdos comerciales que existen ahora mismo entre China y Europa son con la Unión Europea, no son individuales con cada Estado miembro. Entonces, si Reino Unido materializa su salida, deberá renegociar con China y con otros países con los que la Unión Europea tiene acuerdos comerciales. Deberán negociar todos esos acuerdos. Bueno, tenemos que poner punto final a esta reflexión del Brexit, y creo que el tiempo tendrá la última palabra sobre la decisión tomada por el pueblo británico. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarme. Muchas gracias. Gracias a usted por invitarme.